en coche ahí, me hicieron acordar cuando yo me fracturé el tibia peroné, digamos, cuando yo me caigo con la moto, vi que tenía el pie rotado, me acuerdo, y no lo moví, no lo moví. Llamo en ese momento, en realidad le llamé a Ivana, al BEM, y le dije, Ivana, le digo, no llego a trabajar a las 10 de la noche, yo me había caído a las 9. Me dice, ¿vos dónde estás? Y estoy acá tirado, le digo. Bueno, ahí me manda el móvil. Cuando vienen, ponemos la férula, todo demás. Yo llego al SAMCO, me hacen una placa y demás. Bueno, después ahí se vio que tenía una fractura de peroné solamente. Y bueno, ya ahí se inmovilizó completamente el pie. Después de ahí, me acuerdo que cuando me hicieron la tomografía, sale que, digamos, tenía como explotado, expandido, no sé bien qué término utilizar, pero se había astillado una parte de la tibia, que bueno, que si hubiera hecho algún otro movimiento malo o me hubiera querido parar alguna cosa así, se hubiera fracturado del todo eso. Y gracias a eso no tuve una lesión mayor. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo me caí, más o menos calculé qué lesiones podía tener en base al aplastamiento que tuve con mi moto, y no moví el pie, se inmovilizó como se tenía que inmovilizar en cualquier término o ámbito prehospitalario. Y bueno, fíjense cómo es el desenlace o cómo lo podemos abocar a lo que es la recuperación del paciente o que no tenga más lesiones en todo lo que es la parte de cinemática del trauma. A a mí me Y en pasó eso, algo parecido como cuando me chocaron, que yo reaccioné a... Dale, reíte, cacho, dale, dale, dale. Yo te salvé la vida. Sí, sí, Claudito, mi héroe. Pero lo que voy es que reaccioné a sacar la pierna para que no quede entre el auto y la bicicleta en sí. claro, bueno, ven esas pequeñas cosas que, bueno, que nos hacen que no tengamos otro tipo de lesiones o que la recuperación en base a la lesión que ya tuvimos dure un poco menos, como gracias a Dios fue en mi caso. Así que bueno, chicos, cerrando un poquito eso y cualquier duda que tienen me mandan por privado, no hay problema, no tengo drama en contestar. Vamos a empezar con lesiones en tejidos blandos. Así que denme un segundito y comparto pantalla. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Se ve. Bueno. ¿Tenés frío, Juaco? Sí, boludo, sí. Ahí están los objetivos, para que tengan en cuenta. Vamos a definir lo que es una lesión en tejido blando. Vamos a clasificarlas. Vamos a citar el tratamiento que debe tener cada una de ellas. Los diferentes tipos de nombres. Bueno, junto con esto, lesión en tejido blando, está hemorragia. Que bueno, vamos a ver los diferentes tipos que hay y los métodos de control, bueno, y el tema de los vendajes. Bien. ¿Qué es o qué son las lesiones en tejidos blandos? Bueno, estas se pueden dar, ahí lo que les dice un poco, es por un mecanismo, en este caso también lo mismo, puede ser contuso penetrante, en el cual la piel o la estructura de la piel se rompe y se genera esta lesión. La piel es un tejido blando de tipo, puede ser muscular, tenemos todo lo que es piel y demás, y bueno, eso se daña al sufrir un mecanismo de algún tipo de mecanismo. Vamos a seguir, bueno, no tiene una definición así muy como verán, a menos que esté en el manual blanco, pero bueno, estas pueden traer hemorragias y demás, hasta pueden contener una hemorragia de tipo masiva que puede terminar con la vida de uno. Bueno, ¿cuáles son? Son empalamiento, que bueno,
Empalamiento es cualquier objeto que queda dentro del organismo sujeto dentro de cualquier estructura, ya sea una estructura ósea, una cavidad ósea, o adentro del abdomen, o en algún tejido blando como es el glúteo en ese caso. Fíjense que acá este también está calzado en algún glúteo, demás. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo se trata una hemorragia, un empalamiento? El empalamiento, el objeto se debe fijar. Fíjense como acá este chico, que la verdad que la pasó muy mal y se salvó cagando del miembro viril, fíjense que cómo está inmovilizado ahí el objeto. El objeto no se debe mover. ¿Por qué? Porque el objeto dentro del organismo, cada vez que se mueve, lo que hace es generar más daño, más lesiones. Puede lesionar el sistema nervioso, puede lesionar arterias, venas, como así también ligamentos o desprender alguna cosa. Y bueno, como les digo antes, si se mueve, genera otro tipo de lesiones. ¿Qué pasa también? Si lo retiramos, que es lo que no hay que hacer, eso se retira en quirófano, se puede producir una hemorragia de tipo exsanguinante, podemos romper más cosas de las que hay, todos los vasos sanguíneos que están contenidos por la estructura de la madera, metal o lo que fuere, están conteniendo todos los vasos sanguíneos, entonces si yo los saco, los vuelvo a dañar, y genero una hemorragia masiva, lo que puede terminar en un shock de tipo hipovolémico por pérdida de sangre. Entonces eso se retira en quirófano con todas las condiciones dadas para poder salvarle la vida al paciente. Bueno, ahí tienen otro caso más. En ese caso generó una avulsión ahí. Lo que nosotros vamos a hacer en ese caso, digamos, si vemos que hay una hemorragia masiva, como ahí en ese palo, pedazo de fierro que está ahí, podemos llegar a, si vemos una hemorragia masiva, podemos llegar a hacer un torniquete, lo vamos a ver un poquito más adelante en otra diapositiva, o a lo sumo, si está así tan abierto como en ese caso, si tenemos los elementos y podemos ubicar la arteria o de donde vemos que va a salir la sangre, en ese caso la sangre va a salir digamos, con el ritmo del corazón va a salir, vamos a poder pinzarla la arteria, son bastante fáciles de pinzar, yo he visto cómo las pinzan, nunca me tocó realmente pinzar una, pero he visto y la verdad que es bastante sencillo por lo que se ve, simplemente hay que ubicarla y trabarla con alguna de las pinzas o materiales que, bueno, eso obviamente van a estar arriba de una ambulancia o demás. Nosotros no tenemos ese tipo de objetos en el cuartel, así que lo dejamos ahí, pero les doy un tip más, si alguna vez les toca el 8 porque algún otro no se anima y ustedes se animan, bueno, bajo supervisión médica o demás, pero no se arriesguen a hacerlo porque por ahí les puede jugar una mala pasada el tema legal. Así que simplemente tómenlo como algo más que han escuchado. Bueno, lo que decía antes, se produce cuando algún objeto contundente, como una rama o demás, se introduce en el cuerpo accidentado, fierro, lo que fuere. Bueno, no retirar el objeto, inmovilizar lo mejor posible y, porque si no se produce más daño, y trasladar a un centro de salud. Se quitan en quirófano. Las evisceraciones son... Ahí el Francisco te quiere preguntar algo. A ver. ¿Qué pasa, Francisco? ¿No tenés micrófono? Habla. Sí, sí, en el caso de un fierro o un palo, lo que fuera, sí se puede cortar. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado con el tema de lo que son vibraciones, tenemos que ver con qué lo cortamos. Por ejemplo, si el tipo queda empalado en una reja, nos vamos a llevar la reja completa adentro, ¿cómo lo meto dentro de la ambulancia o lo que fuera? Tengo que cortarlo, pero obviamente voy a tratar... ¿Cómo? Con el que se había clavado el palo ya en el Claro. toda. Y el que se clavó el palo lo pudieron llevar porque se arrancó esa vez ese pedazo de palo. Pero tal vez, por ejemplo, si hubiera quedado empalado realmente en la verja esa, nos hubieran llamado para cortar.
Obviamente vamos a tratar de buscar la manera o vamos a buscar la técnica como bomberos mejor posible de no provocar vibraciones, de no provocar algún tipo de movimiento de más brusco que le produzca más daños al paciente. Obviamente las vibraciones y el palo, fierro, lo que fuera, empieza a vibrar por producto de un amolador, una sierra, lo que fuera, va a provocar más lesiones. Tratemos de que esté controlado por un médico el paciente y bueno, ahí nosotros trabajar por cualquier imprevisto dentro de lo que esté, del trabajo que estemos realizando, que haya, el médico pueda actuar, ¿no es cierto? Pero sí, se puede y lo más probable es que la vez que vean eso, algún empalamiento o algo, sea porque nos llamen para cortar alguna superficie de más para poder cargarlo en el móvil. Empalamientos, bueno, por ahí hemos visto todo, el caso del chico este allá en Roda. Realmente lo llevaron así y eso se saca en quirófano y bueno, como les digo antes, son por ahí emergencias bastante impresionantes y hay que tener la cabeza fría y trabajar y abocarse a la vida del paciente y no a lo que estamos viendo. Que la sangre, o como en este caso de las evisceraciones y demás, no sea un impedimento para trabajar sobre el paciente. Muchas veces, si no estamos o no estamos seguros de actuar o demás, hagamos un paso al costado porque podemos provocar una víctima más. Si, qué sé yo, tenemos una hipotensión emocional por ver alguna de estas cosas y bueno, fíjense que va a haber una víctima y otra más. En ese caso, démonos media vuelta, che, mirá, si está así, 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 hacemos esto, si ponele una gasa, limpialo con algo. Las recomendaciones que ven ustedes acá en el curso se las dan a otra persona y que la otra persona la haga si ustedes no se animan a tocar o algo. Nico. Acuérdense algo, muchachos, acuérdense algo y se los digo ahora. Ustedes ahora llevan el título, van a llevar el título de bombero. La gente los va a catalogar así, donde pase alguna de estas cosas, el primero que va a tener que responder es el bombero. Por más médico, de más que sea esto, el primero que va a tener que responder es el bombero porque está catalogado para resolver una emergencia como esta. Así que el primer auxilio lo vamos a tener que hacer nosotros. Si no lo saben hacer, le van a dar con un caño. Ya les voy avisando de entrada. ¿Qué Nico, me iba a decir, Vito? ¿cómo? Tengo dos preguntas. Primero, en la primera foto, ¿no es cierto? ¿Cómo volvés a lugares hasta que y segundo, por qué no sale sangre o no tiene sangre ahí? ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que es, bueno, a ver, voy a arranco con el tema directamente. Sí, sí, sí. Las evisceraciones se van a producir siempre en la zona abdominal y sobre todo en la parte anterior o la parte de frente al paciente, digamos, por una cuestión de que para atrás están lo que es riñones y demás, y es mucho más, voy a decir una palabra, no es muy técnica, pero es más, la zona lumbar es más dura o tiene otra consistencia que lo que es la estructura abdominal. No tiene sangre, ¿por qué? Porque eso tiene una pequeña pleura o una bolsita que es la que contiene todo el órgano. Y el órgano lo que va a hacer ahí es salir afuera, al exterior. Pero no por eso va a sangrar el órgano. Va a sangrar en el caso de que tenga una lesión el tejido del órgano. En este caso, en la segunda foto, la sangre que se ve, por lo que más o menos se denota ahí, es por una sangre del tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa que está ahí al costado. ¿Nosotros qué tenemos que hacer en ese caso? Cubrirlo con un film, cubrirlo con alguna toalla, gasa, sábana estéril o algo. De última le echamos un poquito de suero fisiológico arriba, lo cargamos y lo llevamos a la guardia. Tratemos de mover lo menos posible esa zona, de hacer movimientos bruscos y demás. Pero eso ahí se reduce y se introduce en quirófano. Nosotros no podemos hacer mucho en ese caso. Ni siquiera podemos contener o podríamos contener la hemorragia del órgano visceral, o sea, ya sea de intestino grueso o delgado, no lo podríamos contener. Tenemos que tratar, sí, de contener, porque es una hemorragia interna.
sí o sí tenemos que contener de que eso, de que las vísceras o que los intestinos no sigan saliendo hacia afuera, que estén lo menos posible en contacto. ¿Por qué? Porque o si los introducimos, lo que vamos a introducir son bacterias y demás. Claro. Van a ver o van a escuchar más de una vez que si ha habido aviseraciones o demás, cuando tocan la tierra o ese tipo de cuestiones, eh, tierra, suciedad, mugre de la afuera, no de un quirófano. Muchas veces cuando se introduce una guanta, por más lavado que esté y todo en quirófano, muchas veces producen infecciones a lo largo de los años porque quedan basuras y demás que el cuerpo las rechaza. Así que bueno, el tratamiento, bueno, es lo que les dije, recién les comentaba, trasladar inmediatamente, bueno, no explotar las heridas, muchas veces vamos a ver, pero esto ya es una cuestión de antecedentes del paciente, de que pueda llegar a tener se va a observar o se va a denotar una lesión o una aparente lesión en el intestino demás, pero en realidad puede ser misma de alguna patología previa que tenga el paciente, como por ejemplo algún cáncer, como por ejemplo puede ser, no me sale específico el término, se me fue la palabra, pero bueno, son tipos puntitos blancos o por ahí que se pueden ver que son de enfermedades previas que tiene el paciente, que bueno, que por ahí perdón la palabra, algún boludo le puede llamar la atención y la quiere tocar o algo. No, no se toca nada, muchachos, se envuelve con un film, a lo sumo se esteriliza un poco la zona, y se pone una gasa, una sábana limpia o algo arriba y a la guardia. Y que se arreglen los médicos, los enfermeros. Listo. Bien, lo que son amputaciones, bueno, es la separación o corte de una parte del cuerpo, tanto sea de la parte o de lo que es el tejido blando, como también de la estructura ósea, dependiendo de la zona donde esté. ¿Qué se hace en ese caso? En el caso de una amputación, cuando son amputaciones, el miembro, bueno, si estamos muy lejos, bueno, se debe poner en hielo y demás, a ver si en quirófano se lo pueden reconstruir. Y mucha más cosa no hay. Bueno, contener la hemorragia, se puede hacer un torniquete, depende de la zona donde es. Hay una foto más acá. Bueno, es lo que decía antes, introducir en digamos, la parte que se amputó en agua y hielo, o en hielo para mantener la hidratación de las células y demás, o lo poco que queda. Y bueno, eso también, lo mismo muchachos, se arregla en quirófano eso. Nosotros no podemos hacer mucho más que controlar la hemorragia, fijarse si no hay algún tipo alguna otra lesión producto del mecanismo por el cual se haya amputado esa mano o lo que fuera. Tal vez tiene amputado un pie, pero acuérdense que puede ese mismo movimiento o esa energía por la cual se amputó, le fracturó la tibia peroneo, le fracturó el fémur o la cadera, entonces no nos aboquemos directamente a lo que vemos como impresionante que es esto, sino que evaluemos también las otras lesiones porque podemos, digamos, el paciente se puede estar muriendo de otra cosa y no porque tenga una amputación. Así que bueno, hay que lavarlo bastante y bueno, después se arregla en quirófano. Bueno, heridas por punción. Nico, Esto no tiene. Sí, ¿puede ser que en el caso de alguna amputación así no sangre la herida? sí, puede ser. Depende de cómo se desgarran los músculos o si es una zona donde hay poco, digamos, donde hay poco tejido adiposo o no hay alguna arteria o algo como la zona de las manos o las extremidades, puede ser que casi ni sangre haya. Cuando nosotros una vez fuimos a buscar un paciente que le había tragado media mano el rolo. Este chico tenía una abulsión, que la vamos a ver en una diapositiva más adelante,
tenía una abulsión y no tenía hemorragia. ¿Por qué? Porque el rolo le estaba comprimiendo acá arriba, le estaba haciendo una presión directa, estaba haciendo casi un torniquete acá arriba. Cuando lo liberamos empezó a sangrar el tipo. Si no, se veían exactamente las fibras del músculo, le había arrancado toda la piel y se veían exactamente imperfectas las fibras del músculo. Eso lo pude ver cuando este chico lo tragó el rolo adentro, le tragó el brazo. Y bueno, como les digo, cuando lo liberaron y lo sacamos, el tipo se liberó, digamos, se tranquilizó, como se abrió, como dejó de estar comprimido esa parte, empezó a sangrar, y ahí tuvimos que ponerle apósito, gas, hacerle presión directa con vendajes y demás, y a la guardia. El tipo tenía cortados los tendones, estaban cortados los tendones y demás, y bueno, se salvó, recuperó la movilidad del brazo y demás. Y bueno, eso pasó hace 3 años, lo encontré hace unos meses en una fiambrería ahí, y tenía una cosa en el brazo, y le digo, yo te pregunto, le digo, ¿puede ser que vos hayas tenido un accidente con un rolo? Sí, me dice. Ah, le digo, bueno, me alegro que estés bien, le digo, nosotros habíamos ido con los bomberos ese día. Ah, bueno, agradecido eternamente el tipo, pero me mostró y recuperó la movilidad y todo, obviamente, pero tuvo bastante bien su intervención y no tuvo tanta rotura muscular o fractura. Así que bueno, se salvó. Por eso la primera atención que nosotros hacemos es importante para después lo que viene después. El tema del sangrado, Gonza, como para de ahí cerrar, depende de la zona donde esté. Si nosotros, por ejemplo, si a vos te produce un desgarro o se produce una amputación a nivel, por ejemplo, de la pelvis, y lo más probable es que tenga una hemorragia masiva porque ahí viene derecho del corazón todo lo que son las arterias más grandes, las femorales y demás son arterias grandes y vas a tener que controlar la hemorragia, sí o sí. Y lo más probable es que si está muy en contra de la cadera y la vas a tener, o va a tener que haber un médico en el lugar y la va a tener que pinzar con una tijera de estas que quedan prendidas, no me sale el nombre, una de estas tijeras que quedan prendidas, va a tener que pinzar la arteria y terminarlo en quirófano eso. Pero bueno, es la maña que tenga cada uno en el momento, y si no directamente le haces un montón de presión directa, pero vos cómo haces en la pelvis en la pelvis no podés hacer un torniquete, no es imposible. Simplemente vas a poder hacer presión directa y trasladar urgente a la guardia. Otra cuestión no te queda. Depende de la zona y cuánto se ha roto, y depende del mecanismo de lesión también. Por eso le digo, hay que evaluar la cinemática del trauma, qué es lo que pasó y todo. Todo tiene que ver con todo acá. Así que bueno. ¿Te cerró, Gonza? ¿Querés preguntar algo más? Sí, sí, está bien. Bueno. Bien, lo que son heridas por punción, bueno, pueden ocasionar un orificio pequeño o grande. Se caracterizan por poseer un orificio de entrada sin salida. Muchas veces pueden entrar y no sabemos hasta dónde dañaron adentro, pero bueno, eso hay que dejarlo ahí. Eso hay que dejarlo ahí. Si por ejemplo es como la mano que vemos ahí en imagen, hay que dejarla ahí, llevarla a la guardia, y directamente que la guardia se encargue de sacarlo o adentro del quirófano, o ver realmente qué dañó o qué no, y bueno, lo sacará el mismo médico. Pero bueno, nosotros no podemos hacer nada más que inmovilizar y trasladar, o cubrir la hemorragia, o detener la hemorragia y trasladar. Las avulsiones, en ese caso, ese es el caso más típico o que por ahí se ve de avulsiones. Ahí seguramente el tipo tenía el anillo y se lo enganchó con algo y le arrancó toda la piel y músculo que estaba alrededor. A lo sumo, fíjense que ni arrancó la falange, la última falange ahí, así que, bueno, eso por ahí lo que más se ve. Donde el tejido se desgarra y se separa de todo lo que es la parte, la estructura ósea. Puede salirse completo, como en el caso de acá, que se salió completo, piel, uña, todo, o puede ser también que salga, solamente se desgarre una parte, como en este caso, que aparentemente por lo que se denota ahí es por un aplastamiento, la piel se desgarra y bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso?
cubrir la herida con apósito estéril. Si hay hemorragia tenemos que controlarla, y ya vamos a ver los métodos un poquito más adelante. Y en otras diapositivas un poquito más adelante. Y bueno, en ese caso ahí, bueno, lavarla un poquito con agua, si tenemos suero fisiológico mucho mejor, lavarlo un poquito con suero y cubrirlo para que no tenga suciedad y demás y no se complique más la situación. Y bueno, Nico, automáticamente, sí. ¿eso puede pasar en quemaduras? O sea, en este caso es una abulsión por un desgarro o por un aplastamiento o por que se enganchó, lo tragó un rolo o alguna cosa así, se desprendió la piel. En el caso de las quemaduras, no. En el caso de las quemaduras, digamos, ese tejido, digamos, se va a convertir o se va a transformar en, digamos, en algo que se transformó, se destruyó, digamos. Es como el material, como veíamos en fuego, la pirólisis y demás, que pasa a ser un carbón. Bueno, en ese caso, en el caso de la quemadura, ahí la piel se va a transformar en un gas, en ese caso, por una cuestión de transformación de la célula. O sea, la célula se va a destruir y se va, digamos, a evaporar. En este caso, la piel va a quedar ahí en el lugar, pero en el caso de la quemadura no, directamente no vamos a tener piel porque se va a quemar, se va a esfumar, como te puedo decir explicándotelo a lo criollo. Así que es muy distinto la abulsión de la quemadura. Por lo que uno ve es parecido, o se nota parecido, pero no. La quemadura directamente daña todas las terminales nerviosas de la piel, todo lo que está abajo lo daña. En el caso de la abulsión, va a haber zonas donde va a estar dañada y otras zonas que se van a salvar, que es donde queda la piel y demás. ¿Entendiste, Joel? Sí, sí. ¿Me pudiste entender? Sí, sí, te entendí. Bárbaro. Nico, escuchá. Sí. Viste que ahí dice que, bueno, que cubrir con apósitos estériles o vos dijiste limpiar con suero, qué sé yo. Eso si estamos en el cuartel. Si yo, o sea, si vamos con las unidades nuestras, si yo, por ejemplo, encuentro en la calle o pasa acá en mi casa, ¿qué hago? ¿Presión directa nomás? Porque yo no Bien, vas tengo a ni hacer apósito. presión directa. Nunca, jamás le eches ni alcohol, ni agua oxigenada, ni nada por el estilo, porque puede ser una reacción adversa dependiendo del paciente, o directamente, por ejemplo, el agua oxigenada sí, va a limpiar la bacteria de la zona, pero va a quemar algunas terminales nerviosas y ese tipo de cosas. ¿Yodo? Es bastante contraproducente. El yodo sí es bueno, es lo mejor, pero el paciente va a gritar de dolor. Ah, sí, sí. Eso olvídate. Pero bueno, sería bueno, por ejemplo, que si estás en tu casa, que directamente así como estás, lo envuelvas con una sábana limpia que tengas o demás, y lo puedas llevar a una guardia o trasladar. Si tenés gasas, dependiendo también el tamaño de la abulsión, esa abulsión es bastante grande, lo podés tapar con una venda o demás, pero bueno, por ejemplo, algodones y esas cosas no hay que usar porque larga pelusa y se pega en la herida y es muy complicado limpiarlo. Tiene que ser una gasa estéril o a lo sumo una, como te digo, una sábana, lo envolvés y lo llevas a la guardia. En la guardia lo van a limpiar con suero fisiológico y demás. Y bueno, obviamente, si es algo así, si ves que hay hemorragia, primero detener la hemorragia, ya sea por torniquete, por elevación del miembro, o por algún vendaje compresivo un poco más arriba. Y bueno, envolvés y lo llevás o llamás a la ambulancia, 107, no hay problema. Creo que queda un minuto. No sé si te respondí, Claudio. Sí, sí, joya, joya. Bien. Chicos, me faltan todavía un par de diapositivas. No sé si este tema por ahí es bastante interesante. No sé si quieren que sigamos la próxima clase o quieren seguir un ratito más. Yo voto la próxima.
Bueno, como ustedes quieran. No queda mucho más, ya empieza hemorragia. Hacemos hemorragias la próxima clase. Y bueno, terminamos de ver algunas cuestiones. Estudien lo que es evaluación inicial, que va a ser lo que vamos a hacer la próxima clase.